Bien, hoy vamos a ver la clase número 3 sobre historia de la psicología en Argentina, texto de Rosa Falcone. ¿M? Vamos a ver cuál es el cruce de influencias europeas y el carácter nacional. ¿M? Bien, como veníamos viendo hasta ahora, la psicología es una disciplina que tiene una constitución compleja. Sus orígenes son este, diversos, hay diversidad de objetos, diversidad de métodos. También hay diversidad de problemas teóricos y metodológicos y o sea, son problemas que son difíciles de transitar al margen de otras ciencias. Bien, en el caso de la psicología, la conformación de los discursos, o sea, de las formulaciones teóricas y las prácticas de la psicología van a estar indudablemente ligados a la filosofía, la biología, la medicina, la criminología, la pedagogía, entre otros. Lo que va a generar o lo que va a demostrar la creación de la carrera de psicología en el año 1957 es la pluralidad que tiene de tradiciones discursivas que convergen. Bien. Entonces, ¿en qué contexto histórico surge la psicología en Argentina? Nosotros tenemos que a finales del siglo XIX, la Argentina se convierte en una república muy dinámica y opulenta por un tema económico. Es en el momento en que Argentina se convierte en lo que es el granero del mundo. Y esto se da por la expansión económica, adquiere una escala sin precedentes. Debido a la necesidad de mano de obra que generó esta expansión económica, se promovió una política migratoria para que lleguen trabajadores de otras partes del mundo. En el caso de Europa, fue uno de los lugares donde vinieron muchos inmigrantes. La inmigración era estimulada por la creencia de que en América se iba a encontrar el progreso y iba a haber una mejora en la condición social y económica. Este aluvión inmigratorio lo que genera en la sociedad argentina es una sensación de amenaza porque se percibe una potencial peligrosidad de estos trabajadores extranjeros. Bien, ahora, en cuanto a lo que es el florecimiento económico y en paralelo al surgimiento del positivismo, la técnica, la ciencia del progreso material, emparentados con la doctrina positivista, va a llegar al país junto con ciertas tecnologías, entre ellas los ferrocarriles, las importaciones, la gran masa migratoria y los monopolios. La doctrina positivista, en su beta cientificista, se convierte en lo que es la ciencia en una doctrina ideológica dominante y va a servir a los fines del liberalismo, que está representado por Julio Argentino Roca, con su doctrina de orden y progreso. Bien. En 1896 va a ser fundada la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, donde se destacan como docentes Rodolfo Rivarola, Nicolás Matienzo y Carlos Mero, y va a haber cátedras que se van a dedicar exclusivamente a lo que sería la enseñanza de la psicología. Por un lado, o sea, en este momento, o sea, junto con la Facultad de Filosofía y Letras, también surge como una especie de orientación dentro de la filosofía, de la filosofía y las letras, que es psicología. O sea, las cátedras que seguían esta orientación eran la cátedra de biología, donde se acentuaba todo el aspecto neurológico y filogenético. Después la psicología experimental,
que hacía referencia a lo que era la fisiología y la patología, y por último una cátedra de psicología considerada pura, en la que se investigan los procesos psíquicos más complejamente humanos, o sea, lo que hoy conocemos como funciones psicológicas superiores. En 1901 surgen los primeros cursos bajo el modelo fisiológico que están a cargo de Horacio Piñero. Piñero se destacó porque fue aquel que fundó el primer laboratorio de psicología experimental en el año 1898 en el Colegio Nacional de Buenos Aires, que en 1901 luego es trasladado este laboratorio a lo que es la Facultad de Filosofía y Letras, en la época donde era decano Miguel Cané, el autor de Juvenil. Bien. Horacio Piñero va a ser el cultor de la psicología experimental. Se va a basar en principio en los estudios de laboratorio utilizando la metodología que proponía Wundt y se va a apoyar en criterios biológicos y va a inaugurar la biotécnica con la confección de fichas antropométricas. Va a trabajar, o sea, su área de trabajo va a ser la psicofisiología, o sea, básicamente estudiar los correlatos fisiológicos de los fenómenos psicológicos y va a concebir, o sea, obviamente teniendo esta perspectiva, va a concebir a la conciencia como una cualidad de los fenómenos orgánicos. O sea, él va a considerar que la conciencia es un emergente de un fenómeno orgánico. Entonces, propone que se estudie la expresión fisiológica de los estados psíquicos y su medición por medio de aparatos. El objetivo que tenía Piñero era emancipar definitivamente a la psicología de lo que era la especulación filosófica. Y es darle, o sea, un estatus más científico. Bien, ahora, ¿quiénes son los principales representantes del positivismo en Argentina? Van a ser Florentino Amiguino, José María Ramos Mejía, Carlos Octavio Bunge, José Ingenieros y Agustín Álvarez. Todos ellos formados en disciplinas principalmente médicas y elevaron el positivismo cientificismo con fines sociales. Bien. Ahora, otro personaje importante de la escena de la psicología es José Ingenieros, que propició el avance tanto de estudios psicológicos como sociológicos. Sus obras principales son Principios de Psicología y Sociología, y lo que va a hacer es asimilar teorías psicológicas modernas sin renunciar a los postulados del cientificismo. Para él el conocimiento va a ser una función biológica y va a depender, o sea, la capacidad del conocimiento depende del nivel de desarrollo biológico y del desarrollo social del hombre. Y por la formación y preferencia de José Ingenieros, o sea, el pensamiento que él planteaba va a oscilar entre lo que es el positivismo por un lado y el evolucionismo. Bien. Ahora, empiezan a surgir una serie de problemas debido al proceso demográfico y de urbanización, o sea, debido a este aumento de lo que sería de la población, empiezan a surgir algunos problemas de tipo social. En 1880 se observa un aumento de la delincuencia de otros subsidiarios, que ellos los definen como hacinamiento, deficiencias sanitarias, enfermedades, o sea, propagación de enfermedades, vagancia, alcoholismo y prostitución. Estas eran los subsidiarios de la delincuencia que se consideraban en esa época. Para contener todos estos problemas se crean penitenciarias, asilos y servicios especiales y encuentran amplia difusión las ideas hereditarias de la enfermedad. O sea, no solamente se trata de contener todo esto que está surgiendo, sino que se empieza a ver, bueno, por qué están pasando estas cosas.
Entonces surge o sea, el rol del médico en este momento va a ser el rol de un agente del proceso en pro de bienestar social. ¿M? Mientras que se va a considerar que aquel enfermo, aquel loco o criminal, va a ser una persona que presenta problemas sociales. Y por esto, por estos problemas sociales, la solución para estos problemas es ser aislados y confinados a un orden disciplinario. Por ejemplo, lo que hablábamos recién, penitenciarías, asilos y servicios especiales. O sea, teniendo en cuenta todo esto, va a surgir una disciplina nueva que va a ser la criminología, con lo que sería la figura del criminólogo. Bien. Los ingenieros y la criminología. Bien. José Ingenieros va a dirigir el Instituto de Criminología en la Penitenciaría Nacional y va a participar en una publicación que se llama Criminología Moderna entre los años 1896 y 1900, con varios ensayos sobre sociología y antropología criminal. Va a defender la independencia absoluta de la criminología como una ciencia, y concluye que la actividad psíquica constituye un proceso biológico unitario, pero con tres aspectos funcionales diferenciados. Por un lado, la afectividad, la inteligencia y por otro lado, la voluntad. En el año 1907 publica el libro Criminología y crea el Gabinete de Psicología Clínica y Experimental, que va a tener como objetivo el estudio del delincuente. O sea, José Ingenieros y su interés en la criminología va a tratar de dar respuesta a uno de estos problemas que se había generado por el aumento demográfico, la necesidad de inmigración. Bien. Ahora vamos a hablar un poquito de los ambientes reformistas, los primeros pronunciamientos antipositivistas y un afianzamiento de lo que sería la idea de la subjetividad. Bien. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Es que en Europa la guerra es considerado como un fracaso del dogma positivismo y las corrientes antipositivistas habían encontrado el ambiente propicio para el auge de los estudios filosóficos. Entonces, lo que se va a empezar a desnudar son las insuficiencias de las propuestas cientificistas y de lo que sería de lo cerrado del materialismo, y se asiste a una época que expresa fundamentalmente sus discusiones filosóficas. O sea, frente a el fracaso del positivismo que se había generado por la guerra, empiezan nuevamente a surgir discusiones filosóficas. Ortega y Gasset las realizó una serie de visitas para afianzar las posiciones antipositivistas y va a acompañar al grupo argentino en la labor de remover la cultura filosófica hispanoamericana. Bien. La filosofía del valor y la afirmación de la libertad, acentuando el carácter de la persona humana libre y responsable, son una de las formas que adopta la refutación del positivismo naturalista, procurando establecer una distinción entre el mundo biológico y el mundo de las realizaciones humanas, problemática que impacta indudablemente el campo de la psicología. O sea, todo esto hay como una especie de vuelta hacia la filosofía a nivel mundial, tratando de dejar de lado el positivismo. Bien, dentro de lo que es Argentina hay tres pensadores que son Alberini, Rivarola y Alejandro Korn,
que en 1910 comienza una reacción contra el positivismo. Alberini va a fundar junto a Alejandro Korn el Colegio Novecentista y en 1918 va a redactar su manifiesto en el cual se define en contra del positivismo y promueve regresar a las ideas de Kant y a un idealismo militante que defiende lo que sería la libertad humana. Recordemos que Kant, una de las cosas que proponía era que era imposible que la psicología sea estudiada de forma científica. Bien, este proceso que articula la superación del positivismo y la autonomía de la fisiología respecto de otras manifestaciones discursivas fue denominado como normalización filosófica por Francisco Romero.